Bienvenidos. Hoy estamos con el escritor, crítico, ensayista, traductor, prolífico, hombre de letras, Carlos Gamerro. Él nació en Buenos Aires en 1962. Es licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente hasta el año 2002. Su obra de ficción publicada, solo por mencionar algunos de los títulos, incluye novelas del tamaño de las islas, La aventura de los bustos de Eva, Un yupi en la columna del Che Guevara, La jaula de los onas y los cuentos de El libro, columnas del Che Guevara. Mencioné ya Las jaulas de las onas, El libro de los afectos raros. Sus ensayos también incluyen obras monumentales como El nacimiento de la literatura argentina y otros ensayos, Ulises, Clave de la lectura, Ficciones barrocas, una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvino Campa, Cortázar, Onetti, Filiberto Hernández, Facundo o Martín Fierro, con el que ganó además el premio de la crítica a la mejor obra literaria en el año 2015, otorgado en su momento por la Fundación del Libro. Sigo con los títulos: Borges y los clásicos, Shakespeare en Malvinas y 7 ensayos sobre la peste. Tradujo obras de Graham Greene, de Harold Bloom, de William Shakespeare. En el año 2007 fue Visiting Fellow de la Universidad de Cambridge y al mismo tiempo en 2 oportunidades participó del International Writing Program de la Universidad de Iowa. Junto con Rubén Mira escribió el guión del film Tres Corazones, dirigido por Sergio Renán. Y en el año 2011 se estrenó en el Teatro Alvear de Buenos Aires su obra teatral partiendo de su novela Las Islas, con la dirección de Alejandro Tantañán. Fue coautor del catálogo de la 11ª Bienal Internacional de Lyon y en el año 2012 participó del Congreso Internacional de Escritores en Edimburgo. Entre 2016 y 2018 trabajó como curador de contenidos del Teatro Cervantes, del Teatro Nacional Argentino. Y sus novelas han sido publicadas en todos estos idiomas: alemán, francés, inglés y hasta turco. En 2023 fue nombrado Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y la particularidad de la literatura de Carlos Gamerro es que sus personajes de ficción y sus temas de ensayo están atravesados siempre por la historia argentina, jugando con ella, cruzando hechos, personajes políticos, literatos, resignificándolos y transformándolos. Así como en algún momento la literatura daba forma a los políticos y viceversa, vamos a tratar de utilizar estos mismos artilugios en los que él es un experto y jugar con estas dioptrías para analizar la política contemporánea. Vamos a comenzar primero con el comienzo de Facundo o Martín Fierro. Ahí nos decís: no menos que la metafísica, la historia nacional y sus luchas eran entonces una rama de la literatura del siglo XIX, con militantes facundistas y martinfierristas, luchando cíclicamente bajo nombres diferentes: porteños y provincianos, nacionalistas y anarquistas, liberales y revisionistas, gorilas y peronistas, por establecer y prescribir cuál era el libro que rige los destinos del país. Y no sería la misma sin los paisajes, por ejemplo, de Facundo, La cautiva o La tierra púrpura. Cuánto en la realidad es espejo de la literatura y viceversa, cuánto la literatura interviene y le da sentido y modifica esa realidad. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por esta invitación. Y empezamos con... Arriba. Ahí nomás. Bueno, quizás lo primero que tendría que decir que el título de este libro de ensayo, Facundo Martín Fierro, se inspira, cuando no, en una idea, en una frase de Borges, que allá por los años 70 se le dio por decir que si hubiéramos canonizado, si hubiéramos elegido como libro nacional el Facundo en lugar del Martín Fierro, decía, otro sería nuestro país y mejor, ¿no? Como recién se vio en la lectura, bueno, eso ya venía produciendo estos enfrentamientos que son más complejos, porque también el argumento en el libro que el Martín Fierro está un poco enfrentado consigo mismo, ¿no? No es lo mismo la ida que la vuelta, ¿no? Hay dos visiones del país y del lugar del gaucho, de las clases populares, en el Martín Fierro, quiero decir. Pero a mí me interesaba más que pensar, sí, nos agarramos del Facundo, nos agarramos del Martín Fierro, la premisa, la idea que está detrás, es decir, ¿importa tanto la literatura? ¿No? Para los escritores obviamente es muy halagador pensar que los libros pueden de alguna manera influir y hasta
como parece proponer Borges, determinar los destinos de la patria. Pero es una idea rara hoy en día. En el siglo XIX los políticos eran escritores y los escritores eran políticos. Un político que no interviniera literariamente, y hablo de literatura, no hablo solo de discursos o artículos digamos, periodísticos o discursos en el Congreso, que también los daban, por supuesto, ¿no? El mismo José Hernández entre ellos. Se creía mucho. De hecho, nuestra literatura, podríamos pensar, sin equivocarnos demasiado, surge como respuesta a un problema político que era Rosas, ¿no? Echeverría, Alberdi, Sarmiento. Déjame ir a la cita con la que vos mencionabas recién de Borges, que él proponía que la literatura moldea de alguna manera la identidad de una nación. Textualmente, una curiosa convención ha resuelto que cada uno de los países en su historia y en sus azares ha dividido fugazmente la esfera en un solo libro clásico. Dice Borges en el prólogo de su antología, El Matrero, de 1970, y nos da a renglón seguido una lista de autores de libros nacionales: Shakespeare en Inglaterra, Goethe en Alemania, Cervantes en España, y él concluye: en lo que se refiere a nosotros, pienso que nuestra historia sería otra, como vos acabas de decir, y sería mejor si hubiéramos elegido a partir de este siglo a Facundo y no a Martín Fierro. ¿Crees que hoy es aplicable esta idea de Borges de que los libros podrían modificar nuestro futuro? ¿Podría haber libros actuales que modifiquen nuestro futuro? ¿O la cultura es algo que se forma al inicio de una nación y no puede ser luego modificada? Perdón, ni Shakespeare ni Goethe fueron al inicio de ninguna de estas dos naciones. No. Los inicios también literarios, hay que pensarlos también, son un poco míticos, ¿no? La literatura inglesa empieza con primero como literatura anglosajona. Hay un poema, digamos, muy importante, el Beowulf, escrito en anglosajón, pero después vienen los cuentos de Canterbury, de Chaucer. Pero bueno, Inglaterra de alguna manera elige o es elegida por un autor de una potencia casi infinita como Shakespeare, ¿no? Al punto que todavía hoy se sigue representando en todo el mundo. Y ha llegado, digamos, al cine pero incontables veces. Y así que, los inicios de nuestra literatura en realidad literariamente son no son tan geniales. La Cautiva es un poema muy interesante, pero digamos no es gran literatura. Esto aparece con el Martín Fierro, aparece con Sarmiento. Por supuesto que hoy en día, si tenemos que decir, bueno, ¿cuál es el autor nacional? Estamos más cerca de decir que es Borges, ¿no? Que es el que más aparece y más peso tiene en nuestro presente. Ahora, el tema, volviendo a lo que hablábamos antes, es que en el siglo XIX los políticos no solo leían literatura, sino que hacían literatura, ¿no? Y uno pensaría, bueno, para que la literatura pueda influir a nivel, digamos, político, haría falta que los políticos lean, cosa que es bastante poco habitual. No es que no suceda, pero que escriban ya. Ahora, también es cierto que la literatura y sobre todo los grandes clásicos no llegan únicamente a través de un canal único que es el libro en manos del lector, ¿no? Está el cine, están las series de televisión, están las recreaciones, digamos, en otros medios, en historieta, en cómic, de nuevo, artículos periodísticos. O sea, son obras que justamente tienen esa capacidad de llegar a través de muchísimos medios. Por algo Borges decía que un clásico, uno cuando se acerca a él ya lo conoce de alguna manera. Toda lectura es una relectura, porque estamos hechos de eso, ¿no? Aunque no lo sepamos y aunque muchos quieran negar hoy en día, ¿no?, la importancia de la literatura, de la cultura en general, junto con la investigación científica y la educación pública, etcétera. Ahora, Carlos, en ese planteo Facundo Martín Fierro, o cada uno de los planteos que vos planteabas, fronteños, provincianos, y que se repetía, Nicolás Junguay decía de ficciones orientadoras, y decía que una de las grandes ficciones orientadoras de todas nuestras naciones es la idea de pueblo. Y el pueblo como tal no existe, y coincidís que el pueblo
es el argentino, ese pueblo gaucho que fue domesticado por un hombre blanco europeo y que a veces se rebela y vuelve a la montonera. ¿Cómo la literatura toma el concepto de pueblo? Bueno, ahí me parece que también es un buen momento, ya que hablábamos del origen del título y de la idea rectora de este libro, Facundo Martín Fierro, ¿no? Que es pensar un recorrido por la literatura argentina, ya no únicamente pensando en qué importancia literaria tuvieron o, digamos, en qué manera influyeron sobre otras obras, sino pensando, bueno, suponiendo que los libros tuvieran la capacidad de influir sobre nuestra realidad, ¿qué libros, digamos, parecen más significativos, ¿no? Parecen haber de alguna manera generado situaciones como las que hemos pasado. Por ejemplo, para hablar de Los Siete Locos de Arlt, yo recurro a este libro de Jacobo Timerman, ¿no? Prisionero sin nombre, celda sin número, que acá inicialmente se publicó bajo otro título, ¿no? El caso Camps, punto inicial, donde propone que de alguna manera la Argentina de los tiempos, sobre todo del tercer gobierno de Perón, ¿no? Pero más de la época de Isabelita y López Rega, estaba copiando las ficciones de Arlt, ¿no? Entonces esta idea aparece cada tanto. Con respecto ahora puntual a tu pregunta, Jorge, la idea de pueblo, iba a decir, es significativo que Borges empieza a criticar al Martín Fierro, que siempre había elogiado, e incluso por sus aspectos, digamos, podríamos decir más bárbaros. Empieza a decirlo cuando se ve justamente la posibilidad cada vez más cercana de un regreso del peronismo al poder, y él siente que el Martín Fierro ha sido de alguna manera capturado, cooptado por el peronismo, que vería en el Martín Fierro una cierta idea de pueblo, que quizás podemos pensar, para simplificar, es la que se presenta como en una película como Los Hijos de Fierro, de Pino Solanas, ¿no? Es interesante el Martín Fierro porque nunca perteneció a un solo bando, ¿no? El Facundo, de alguna manera, es un libro que pertenece a un sector de nuestra política y se va renovando, pero siempre está de un lado. Por decirlo en términos más simples, nunca el peronismo hizo suyo al Facundo. En cambio, el Martín Fierro se lo tironean de todos lados prácticamente. Bueno, ahora ya no tanto, porque ahora la literatura no parece Carlos, ser de ningún interés, ¿no? Para el actual gobierno. No creo. Volviendo a Borges, decís que él lo vio más claro que nadie cuando localiza la escena primaria de la literatura argentina en un ensayo titulado Nuestro pobre individualismo, posiblemente la más lúcida que se han escrito en la relación de nuestra literatura con nuestra identidad. Y me quedo con pobre individualismo en un momento en el que la política argentina con Milei rescata el individualismo ya no como egoísmo, sino como virtud. Sí. ¿Cuál es el pueblo de Borges y cuál es la relación de los argentinos, la literatura y el individualismo? Y si encontrás alguna relación con el presente de un actual presidente que exacerba el individualismo al paroxismo. Sí, es una cuestión compleja porque, digamos, Borges rescata esta idea que él encuentra en el Martín Fierro, sobre todo en la escena, ¿no? Clave, de alguna manera, que yo propongo un poco juguetonamente, la llamo la escena primaria de la literatura argentina, que es cuando Cruz, ¿no? El sargento de policía, se da vuelta, ¿no? Al ver el coraje con que pelea Martín Fierro, y al verse reflejado, ya esto lo elaborará Borges en uno de sus cuentos, ¿no? Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, en Martín Fierro, y siente que él de alguna manera está más del lado del rebelde, del renegado, que de la ley. Tengamos en cuenta que la gauchesca se construye como la oposición entre el pueblo y la ley, entre el pueblo y el Estado. Y ojo, es interesante eso, no entre el pueblo y los terratenientes, ¿no? Con el Martín Fierro y la gauchesca en general, con los estancieros, no se mete. De hecho, el gaucho y el patrón están re bien, ¿no? Es casi una Arcadia, el Martín Fierro, hasta que aparece el juez, la policía, el ejército. Entonces, ya ahí tenemos un principio podríamos llamar un antiestatismo, ¿no? Un anarquismo, y recordemos que la palabra libertario originalmente era de los anarquistas, ¿no? También ha sido
Bueno, el presidente se define como anarcocapitalista. Sí, sí. Vos decís que podríamos encontrarnos un momento en que Milei coopte el Martín Fierro para sí. Sí, vamos a ver, primero tenemos que saber si lo leyó, o si por lo menos le cuentan el argumento. Pero Borges veía en este ensayo que se escribe en momentos inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un antídoto este individualismo argentino que desconfía del Estado, de la ley, que pone las relaciones personales y la amistad, no el egoísmo, en primer plano, ¿no? Hay una idea de solidaridad personal en el Martín Fierro que Borges rescata, que no tiene nada que ver con este individualismo egoísta del sálvese quien pueda, que me parece que es lo que está imperando acá y desde el gobierno, no hablo de toda la sociedad, y en muchos lugares del mundo. Y Borges lo veía como una especie de antídoto contra el fascismo, ¿no? Él menciona el fascismo, menciona el comunismo, no menciona, pero es obvio que está aludiendo al naciente, al peronismo. Pero por eso esto es un ensayo anterior. Después, en los años 70, de alguna manera se resignará y decir, no, bueno, al final la batalla por el Martín Fierro la ganaron los peronistas, así que tenemos que soltar el Martín Fierro y agarrarnos de Sarmiento y del Facundo. Pero, digamos, después hubo intentos también de rescatar la tradición gauchesca desde los movimientos anarquistas, pero que nuevamente, digamos, si bien había una corriente individualista y otra más colectivista en el anarquismo, la idea de constituir al gaucho rebelde un poco como modelo o ejemplo para integrar a los inmigrantes que venían, muchos de ellos con ideas políticas fuertes, socialistas, anarquistas, también se intentó a principios de siglo, ¿no? Con lo cual hay toda una serie de tradiciones que luego son apropiadas y resignificadas muy selectivamente, ¿no? Comentábamos antes de comenzar la entrevista la posibilidad de que existiera un personaje que pudiera asociarse con Milei en la segunda parte de las islas. Me gustaría que compartieras con nuestra audiencia cómo se te ocurrió y si luego cuando apareció Milei dijiste esto es parecido a lo que yo había imaginado y te preguntaste cómo te lo imaginaste. Sí, aparte me preocupé y algunas personas ya me lo han echado en cara. Como yo promociono tanto esta idea de que la vida copia al arte o la realidad política copia la literatura, ¿no? Que es un poco la tesis que propongo medio en serio y medio en joda en Facundo Martín Fierro. Ahora pensé, a ver si todavía son mis ficciones las que están produciendo. Si yo soy culpable. Claro, son estos hechos. Tendría que muy brevemente mencionar que, bueno, para que quienes quizás no lo sepan, mi primera novela, Las Islas, si bien es conocida como una novela sobre la Guerra de Malvinas, y lo es en buena medida, también es una novela que transcurre en el año 92, es decir, a comienzos del menemismo, nuestro primer experimento neoliberal. 10 años después de la Guerra de Malvinas. Del siglo XX. El protagonista, Felipe Félix, es excombatiente de Malvinas, pero también es un hacker y especialista en computadoras, informática. Que en esa época sí era algo absolutamente desconocido. Absolutamente. Yo es más, siempre insisto, yo le di internet a la Argentina. O sea, puse internet en el 92, en las islas que todavía no teníamos. Y bueno, y también fundé Puerto Madero. Estoy esperando el reconocimiento. Pero sí, era una novela que quería hacer... pensando, no había email. No. Creo que el email, creo que el 96, 97. No había email. Y internet era todavía algo muy restringido para instituciones educativas o redes más reducidas. Pero yo estaba leyendo sobre el tema, había estado en Estados Unidos, o sea, ahí no estoy invocando ningún don profético, era simplemente adelanté un poquito lo que ya se sabía que iba a venir. Y en esta novela, que es Las Islas 30 años después, que también para situarla siempre en fechas que sean un poco simétricas, la situé en el 2022, con lo cual ya está quedando en el pasado. También trato de hacer de alguna manera... algo parecido, ¿no? Después de la pandemia. Claro. Y la pandemia, bueno, yo escribí un libro de ensayos sobre la pandemia o las pandemias y las epidemias en literatura y cine, que es mi enfoque, que lo mencionaste, 7 ensayos sobre la peste. Y ahora también imagino en la nueva novela, que
se va a titular Tamerlán desencadenado. Tamerlán es como el villano de las islas, que aparece en otras novelas mías, que es un empresario de estos, digamos, megalomaníacos y muy vinculados. Un Elon Musk, por ejemplo, un Elon Musk. Bueno, ¿sabes qué? Algo que también lo digo, y hay una pequeña prueba en las islas, así que que demuestra que no estoy inventando. Una de las inspiraciones o de los modelos para Tamerlán en el año 92, cuando empecé a escribir las islas, fue Donald Trump. Porque ambos son empresarios de los negocios inmobiliarios. Hay una mención, en un momento, en la novela Tamerlán menciona a Trump. Y ahora estoy bastante fascinado con Elon Musk, no solo por su poder económico y sus vínculos con el poder político, sino porque me interesa una cuestión en particular que también estoy explorando en la nueva novela. ¿Por qué la carrera espacial ha pasado de la iniciativa de manos de los estados a los megamillonarios? ¿En qué están pensando? Cuando Elon Musk pone tanto énfasis en el desarrollo de sistemas de propulsión y esta idea de llegar a Marte y colonizar Marte, ¿no? Y una idea que estoy explorando, habrás escuchado una frase que se repite un poco como humorada, es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y yo creo que estos megamillonarios lo están tomando esto muy literalmente, como que el mundo se termina, el planeta Tierra se termina, los recursos se están agotando, ¿no? Que creo que es un poco la realidad que está en la base de todos estos movimientos de ultraderecha y esta promoción del egoísmo, que es pasar, si querés hablar en metáforas, de la metáfora de la nave Tierra, donde estamos todos embarcados, o nos salvamos todos o nos hundimos todos, a se hunde el Titanic y hay pocos botes, o sea que algunos se van a hundir y otros se van a salvar. Y este es el discurso de las nuevas derechas. Pero también está esta idea, me parece que, bueno, si el mundo se agota, vamos a otro mundo. El capitalismo puede seguir más allá del fin del mundo, ¿no? Yo creo que el vínculo tan fuerte que hay ahora entre el desarrollo de los grandes capitales y la colonización espacial, más allá de que sea viable o no, pero es como el sueño de decir, bueno, ya el planeta Tierra está jodido, dejemos que termine de reventar y vamos a otro. Sueño que está asociado... Estoy hablando de una novela casi de ciencia ficción, ¿no? Y que digo que sueño que está asociado también a el fin de la finitud, no solamente del mundo, sino de la persona, de ese millonario. En mi novela, todo este tema de capitalismo y carrera espacial es una línea. Otra es el calentamiento global, que en mi novela ya sucedió. Tenemos todo el Puerto Madero y toda la zona baja de la ciudad inundada. Y en verano hay que vivir de día, vivir de noche y dormir de día en lugares refrigerados, porque no se puede salir a la calle, como ya está pasando en algunos lugares del mundo, ¿no? Y además está así esta idea de buscar métodos, de nuevo, insisto, estamos hablando de una novela que tiene mucho de ciencia ficción, de experimentos para ver si se puede, de alguna manera, que también está, digamos, en la práctica, esto no es solo en las ideas de los novelistas, ¿no? Ver si se podría, de alguna manera, almacenar la conciencia en alguna supercomputadora, computadora cuántica, biocomputadora, lo cambiar que sea. De cuerpo, cambiar de luego, cuerpo. claro, uno simplemente, en la hipótesis de mi novela, solo se puede descargar la conciencia en el mismo cuerpo, es decir, genéticamente idéntico. Entonces hay que clonar a las personas, criarlas en un estado de coma, y cuando tienen la edad suficiente, de 18 años, 20 años, se traspasa la conciencia. Entonces tanto los políticos como los megamillonarios, porque esto sin duda va a ser muy costoso, caro, claro, podrán, no sé si vivir para siempre, pero varias vidas. Walt Disney, ¿no? La idea de que estaba... Sí. ¿Te da miedo? Tamerlán en un momento dice, me congelaron a lo Disney. Obviamente es un mito, pero hay muchos congelados, ¿eh? No Walt Disney, pero hay muchos que... Y también te ofrecen congelar el cuerpo entero o cabeza, que es más barato. Pero eso es realidad. No estamos... ¿Te da miedo ver que la realidad copia a la ficción cuando en tu caso fue tu propia obra? No sé si te psicoanalizás, si es un tema de sueños, un tema de psicoanálisis, un tema de autoexploración. He hecho, como casi todos los argentinos, terapia en su momento, pero no ahora. No con ese tema.
Y aparte no era exactamente psicoanálisis, sea más Gestalt psicodrama. Me funcionaba mejor. Pero no, sería un poco presuntuoso, me gusta jugar con esa idea cuando se trata de otros autores, pero al mismo tiempo, cuando yo escribí, esto lo leí cuando me dieron esta distinción en la legislatura, por la cual, por cierto, me siento muy honrado. Leí unas páginas de la nueva novela que estoy escribiendo y había un momento donde mi presidente, que es el protagonista de dos otras novelas, La aventura de los bustos de Eva y Un yuppie en la columna del Che Guevara, Ernesto Marroné, que es originalmente un empleado de Tamerlán, que finalmente llega a la presidencia, y él, hay una escena donde el 2 de abril se lo considera o pasa a llamarse el Día de los Héroes de la Patria, que puede ser, y el 24 de marzo, el Día de los Salvadores de la Patria, ¿no? Incluso una escena muy breve con mi presidente, Ernesto Marroné, dándole la orden al jefe del ejército que vuelva a colgar los cuadros de Videla y compañía, Viola creo que era el otro, en el colegio militar, ¿no? Y esto, prácticamente no sucedió exactamente ya, pero incluso yo todavía estoy tratando de reponerme de el video que sale para el 12 de octubre, aparte llamándolo Día de la Raza, sin ni siquiera tomarse el trabajo de cambiar la denominación oficialmente, o sea, ni decreto hubo, simplemente decidieron llamar al Día de Respeto por la Diversidad Cultural Día de la Raza, como cuando, supongo vos y yo recordamos de niños, ¿no? ¿Te interpela especialmente Milei y lo que él representa culturalmente? ¿Hay un cambio cultural? ¿Crees que él va a dejar un cambio cultural? Sí, lamentablemente. También siento, yo si bien es fácil decir Milei porque es sencillo, es como una etiqueta, a mí me interesa más lo que como él parte del trabajo, con lo que él representa, y también Milei como la manifestación local de un fenómeno global, ¿no? Que es este surgimiento de las nuevas derechas que están articuladas, que tienen un discurso común más allá de ciertas adaptaciones locales, ¿no? Acá el antiislamismo, por ejemplo, es fundamental en las ultraderechas europeas y acá no tendría sentido, pero por algo, el presidente viaja tanto a estos foros internacionales, va a aprender a que le den letra, ¿no? Yo lo que sí cuestiono es la idea de el actual presidente como una persona iluminada o profética. Yo no creo, a mí lo que más me preocupa en todo caso, y por momentos me deprime, es su mediocridad. O sea, no hay una sola idea propia ahí. Es todo un discurso comprado afuera, que es un poco también el modelo de país que se propone, un país que compra tanto sus productos manufacturados, conocimiento, como ideas políticas, hecho ya manufacturado. Y en ese sentido, es como mucho podrá ser un buen alumno. La idea que esté aportando algo propio, nuevo, que la Argentina misma esté siendo faro de algo, es como absolutamente absurdo. Ahora, cuando vos planteabas las distintas grietas que la literatura planteaba entre Facundo y Martín Fierro, porteños provincianos, nacionalistas, anarquistas, liberales y revisionistas, gorilas y peronistas, de alguna manera representa, se inserta dentro de esta línea de polarización. Milei podría decirse que no es un invento que estaba latente, por lo menos en un porcentaje importante de la Argentina, y que emerge como salida del closet en un momento que se crean las condiciones de posibilidad, pero que estaban latentes. Y evidentemente algo estaba pasando que muchos de nosotros, hablo de escritores, intelectuales, artistas, no vimos, ¿no? Yo hago en ese sentido un mea culpa cuando, por ejemplo, fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Lo primero que pensé es: esto en la Argentina jamás podría pasar, ¿no? Con un dejo de soberbia. Y bueno, y ahora diariamente me flagelo con esa frase, que ni siquiera la dije, pero la pensé. Sí, evidentemente había algo, más allá de que no podemos pensar que todos los que votaron a este gobierno lo hicieron por sus ideas,
digamos, convicción ideológica, ¿no? Para muchos fue simplemente una salida a una crisis económica y fue una especie de voto resignado. Pero va a cambiar la cultura, quiere decir, habilita a que esta idea crezca y se haga más dominante. Hay algo que yo, digamos, hablábamos, yo creo que fue fuera de micrófono, ¿no? De Beatriz Sarlo y su no entiendo. Yo no quiero decir, y menos aún, digamos, apenas a un año de todo este proceso, que entiendo todo. Sí, me parece que otro elemento clave de manual de estas nuevas derechas es crear divisiones, ¿no? La idea de esto se vio muy claramente con Donald Trump, ¿no? Y después también en Brasil, y se está viendo ahora en nuestro país. En lugar de un presidente, un mandatario que dice, bueno, yo vengo a gobernar para todo el pueblo, yo vengo a beneficiar a todos en esta nación, dice, no, yo gobierno para este sector y el otro es nuestro enemigo, ¿no? Entonces, y si no hay divisiones, hay que crearlas. Entonces hay que focalizarse en ciertos grupos, ¿no? Hay otro elemento que ahora empezó a aparecer con fuerza acá y que nos toca muy de cerca, ¿no? Que es ver al mundo de las universidades y de la cultura, ¿no? Ponerlo bajo algún rótulo, digamos, muy genéricamente, hablando nuevamente de un fenómeno global, se habla de marxismo cultural, o de zurdos, o de izquierda, o de identidades de género, ¿no? Son las categorías, y eso, digamos, se propone como un adversario o como una fuera, digamos, como diciendo, bueno, nosotros no estamos acá para estos, sino para, llamémoslos, los argentinos de bien. ¿Encontrás una línea, un invariable en que se pelea con los artistas, los universitarios, los periodistas, los científicos, los constructores de conocimiento y de alguna manera aquellos que intervienen en la construcción de subjetividad en el debate público, que en realidad la discusión es con el pensamiento? Sí, yo creo que sí, porque esto es otra cuestión y es una discusión que he tenido, digamos, con colegas, así, escritores intelectuales, ¿no? Si van a surgir intelectuales fuertes, digamos, libertarios, ¿no? Yo digamos, muchos decían, sí, bueno, es muy pronto, ya van a aparecer, hay muchos que estarían dispuestos. Yo digo, sí, puede ser que haya muchos intelectuales que estén dispuestos a ofrecer sus servicios, ¿no? Si queremos ser más duros, venderse. Pero por ahora parecería que el gobierno, o digamos el partido de gobierno, no está comprando. No sé si eso va a suceder. Mi sensación, y eso todavía es lo más preocupante, que sienten que ni siquiera necesitan pensadores de su lado, ¿no? Porque, digamos, la lógica de captación que se maneja sobre todo por las redes, ¿no? Hasta el punto que sabemos que incluso, digamos, han desdeñado, digamos, reportajes tradicionales en la prensa, en la televisión, porque como decía, eso no trae votos. Y eso se maneja con trolls, con memes, con hashtags. Si pudiera decirlo de una manera sencilla, es casi pavloviano. Es como estímulo-respuesta, de un modo mecánico, donde no pasa por el pensamiento. Y uno ha descubierto, si lo ha intentado, que es casi imposible argumentar, ¿no? Porque, digamos, los argumentos ni logran, pueden en todo caso convencer a alguien que no sea un seguidor, un partidario o un convencido, sino que simplemente haya votado esta vez y que otra vez pueda votar otra cosa. Porque pase más por las emociones, sin duda, que por el pensamiento, y por lo tanto todo pensamiento es autocrítico, porque la naturaleza del pensamiento requiere el pensamiento crítico, mientras que para producir este efecto sentimental hacen falta los dogmas, que es no dudar, y pensar es dudar. Absolutamente, ¿no? Pero esto se vio también muy exacerbado es un tema que creo que está conectado, lo hemos mencionado, el de la pandemia, ¿no? Hasta qué punto nos ha afectado. Yo hice un esfuerzo, digamos, justo durante la pandemia de investigar todo lo que se había
pensado, había sucedido o había sido reflejado en el arte, ¿no? En la literatura, el cine, un poco en la pintura. Con respecto a las epidemias, y escribí un libro y después descubrí que el libro, digamos, si bien tuvo lectores y buenas reseñas, después como fue olvidado porque no veo prácticamente interés en hablar de qué fue la pandemia, qué pasó, qué cosas movilizó. ¿No te parece sintomático que a lo mejor hay una negación? Que sí, yo creo que queremos como... Y que justamente yo lo que descubrí es que en muchos otros casos también, lo único que quería la gente cuando terminaba una epidemia era olvidarse que había sucedido. Pero hubo cambios fundamentales, muchos de los cuales, digo, son obvios. Bueno, todo esto del trabajo a distancia, el teletrabajo, la comunicación vía distintas plataformas. Pero también el auge, digamos, el hecho de que durante mucho tiempo, dependiendo del país, la única manera de vincularse era a través de las redes, eso les dio también mucho poder de construir realidad. La hipótesis de Facundo Martín Fierro, si podemos volver por un minuto a ello, es que ahora los que construyen la realidad siguen siendo, digamos, textos, pero son los textos que circulan en las redes, que tienen miles, cientos de miles, millones de autores, ¿no? Donde el tema de qué es verdad y qué no es muy difícil de establecer. Y eso hace que, digamos, además, bueno, por un sistema, que ya sabemos cómo funcionan los algoritmos, uno va a la red a buscar lo que ya cree, no o la red te busca a vos. Sí. O la red te busca a vos. Sí, te manda los contenidos que piensa o sabe, porque ya cada vez se han vuelto mejores. Y entonces no es, digamos, si queremos simplificar la pregunta, es ¿las redes han fomentado el pensamiento crítico? Yo diría que no. ¿Han fomentado formas de resistencia? No. Han fomentado todo lo peor y no son un espacio donde se pueda argumentar, porque básicamente si uno escribe, yo nunca leo los comentarios a las notas que escribo, porque lo único que sé que voy a encontrar son o esto está buenísimo o esto es una porquería, pero no... Carlos, y viste que hay una serie de intelectuales en todas partes del mundo que están saliendo de la ex Twitter, casualmente ex, a partir de la compra de Twitter por parte de Elon Musk. ¿Twitter te genera algún interés en el sentido de que Elon Musk la compra, la cambia, los intelectuales que se están yendo, los medios que se están saliendo? Sí, The Guardian fue el primero. La Vanguardia de Barcelona, muchos intelectuales. Es como una respuesta al megamillonario también. O sea, la sociedad tiene algunos anticuerpos. Y por lo menos es algún tipo de manifestación, ¿no? Lo que pasa es que es difícil porque... ¿Vos no usás redes sociales? Yo uso, sí, redes sociales. Estaba en Twitter, ahora, digamos, dejé de tuitear o de exear, y supongo que ahora, digo... Debe ser inconscientemente una formación reactiva. Y supongo, ahora cuando, digamos, me tengo que tomar el trabajo de averiguar cómo salirme, pero sí, no la quiero usar más. Otro de tus libros, cuando hablábamos de las islas y las Malvinas, y vos hablabas del calentamiento global, ¿te parece que la Antártida es un objetivo fundamental frente a ese calentamiento global y que las Malvinas pasan a ser uno de los bienes estratégicos más importantes del hemisferio norte y del hemisferio sur? Bueno, me alegra que mencionaste el hemisferio norte, porque a mí me pareció que fue muy sintomático cuando en la primera presidencia de Trump, ¿no? Que él venía firmemente, como seguirá siendo ahora, negando el calentamiento global, el cambio climático, y al mismo tiempo estaba tratando de comprar Groenlandia. Digo, ¿para qué querría comprar Groenlandia si no es porque sabe que justamente, al derretirse esa gran planicie de hielo que ocupa casi toda la isla, eso va a ser un territorio muy productivo, muy rico. Y además, bueno, esto sí también lo planteo en mi novela. A medida que esto se agrave, va a producir la migración masiva más grande de la historia del planeta, de los países que se van a volver tropicales y subtropicales, que se van a volver cada vez más inhabitables, hacia el sur, hacia el norte o hacia las alturas donde se pueda. Entonces, esas tierras van a ser, de alguna manera, el gran botín, porque son si realmente pensamos en que no se está haciendo
digamos, que las perspectivas son terribles, ¿no? Porque prácticamente, o casualidad, todas estas derechas que están ganando o gobiernos o cada vez mayor poder son negadoras del cambio climático en los discursos, porque, digamos, claramente es una de sus... un elemento fundamental de su construcción discursiva, pero en los hechos yo creo que claramente saben que esto está sucediendo y ya se están tomando recaudos. Y en ese sentido... Malvinas pasaría a tener... Malvinas, la Antártida, ¿no? Sí, Malvinas como puerta a la Antártida. Te propongo hacer un corte comercial y volvemos de aquí a 2 minutos. Me parece muy bien. Bueno, volvemos de la tanda comercial, continuamos el reportaje con Carlos Gamerro y conversábamos recién en la tanda una especie de nuevo oscurantismo que pareciera venir de abajo hacia arriba, que tiene que ver con la prohibición de ciertos libros en la educación, en contra del ESI, en contra de lo que se llama, podríamos decir, la cultura woke y la cultura de género. Me gustaría conocer tu opinión al respecto y que me profundices sobre esto que van a hacer ahora en el Picadero. Sí, ahora este sábado a las 10 de la mañana va a haber más de 80 escritoras y escritores leyendo algunos fragmentos de la obra de estas escritoras, o casualidad todas mujeres, ¿no? Cuestionadas, acusadas, incluso perseguidas a través, sobre todo, una vez más, de las redes. Que también, bueno, por supuesto hay por detrás, aunque no tan por detrás, una cuestión política de atacar, digamos, el gobierno de Kicillof y sobre todo, digamos, a su secretario, ¿no? de Educación, siempre se me confunde. Que era el exministro de Educación a nivel nacional, sí. Una vez más, digo, perdón porque estoy un poco reiterativo con eso, no se trata de un invento local de este gobierno, que en este caso está encabezado más por nuestra vicepresidenta, Victoria Villarruel, sino de una nueva forma de censura. Y me parece importante que estemos atentos porque nosotros, sobre todo los que tenemos cierta edad, cuando pensamos en censura pensamos, por ejemplo, inmediatamente en la dictadura y una censura que arbitrariamente bajaba de un Estado además que de alguna manera un gobierno que nos había sido impuesto. Teníamos ese consuelo, por lo menos no lo habíamos votado, cosa que ahora tampoco podemos tener. Y sin embargo no, ahora el nuevo modelo de censura, en realidad el gobierno aparentemente no inicia nada, sino que responde a demandas que vienen de la gente, de los padres, de alguna fundación, ¿no? Esta fundación un poco misteriosa, que es la Fundación Morelli, que realizó la denuncia. Entonces, el gobierno, lejos de imponer un criterio o una censura, responde al pedido de la gente o de ciertas personas que se sienten desprotegidas. Lo interesante ahí es que justamente ese es el modelo que impera, sobre todo en Estados Unidos. El año pasado, o en relación al año pasado, el Centro Penn, ¿no? Que es una fundación sin fines de lucro internacional, de la cual yo fui acá en la rama argentina vicepresidente en un momento, hace unos años, que defiende la libertad de expresión en la literatura, en las artes, en el periodismo, denunció que en el último año en Estados Unidos se habían retirado más de 10.000 libros de bibliotecas, sobre todo en Florida y Iowa, y siempre las razones eran o contenido sexual o cuestiones de género, escenas de violencia sexual o de abuso, y a veces también, esto en el caso de Estados Unidos, cuestiones que tuvieran que ver con cuestiones raciales, ya sea de discriminación o de afirmación. Un dato que es interesante,
o muchos de nosotros conocemos esta novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, ¿no? Que imagina un futuro distópico en el cual los libros están prohibidos, todos los libros. El inverso al frío congelante, ¿no? El calor absoluto al que los libros se prenden fuego. Claro, el título es Fahrenheit 451, es la temperatura a la que arde el papel. Exacto. Todos nos acordamos de ese libro y de esas escenas sobrecogedoras, pero hay un pequeño párrafo donde se explica cómo empezó todo. Dice, y esto no empezó de arriba hacia abajo, empezó de abajo hacia arriba. Fueron las minorías, los grupos identitarios, cada uno se quejaba de que algún libro lo representaba mal o lo discriminaba, y poco a poco, dice, eso fue, digamos, el gobierno fue respondiendo a eso, y en un momento que las casas se logró, digamos, que las construcciones ya no fueran inflamables y los bomberos se quedaron sin trabajo, los bomberos pasaron de apagar fuegos a encenderlos y a quemar libros. Pero el detalle que yo quiero destacar ahí es que Ray Bradbury, justamente un autor estadounidense, ya en los años 50 dice, esto bien puede empezar desde abajo, entre comillas, porque estos reclamos a veces, fácilmente pueden ser estimulados desde organismos del Estado. No quiero entrar en una cuestión paranoica, puede ser también que haya habido, digamos, padres que hayan tenido una preocupación, pero estas cosas inmediatamente se alimentan en las redes, ¿no? Y otra cosa que se hace, ¿no? Que ya es tomar la cita, sacarla de contexto, y claramente una escena sexual que, digamos, que es un aspecto de la vida humana tan digno como cualquier otro de ser representado en la literatura, ¿no? Y además teniendo en cuenta que estos son libros que no están en los programas de lectura oficiales, que están en las bibliotecas, que incluso se estipula que se puede leer a partir de cierta edad y con, digamos, la anuencia del docente o el bibliotecario, o sea que hay toda una red, digamos, que claramente que contextualiza esas lecturas, pero, digamos, una escena de sexo extraída del contexto narrativo y leída y citada en sí misma se convierte en pornográfica. Y esto es lo mismo, y esto también es interesante, ¿no? Históricamente, que se hizo en los grandes juicios del siglo XX en el mundo anglosajón contra ciertas obras literarias, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos. El amante de Lady Chatterley, el Ulises de Joyce, Trópico de Cáncer de Henry Miller, el poema Aullido de Allen Ginsberg y la novela El almuerzo desnudo de William Burroughs, ¿no? Y en los juicios, digamos, es un tema que me interesa hace mucho tiempo, así que en muchos casos leí las actas de los juicios. También el fiscal, digamos, la acusación tomaba las escenas sueltas, las leía ante el público y decía, ustedes ven, esto no puede. Ahora, al mismo tiempo, se decía, las leyes, digamos, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos decía, bueno, un libro puede ser considerado pornográfico, pero si tiene un valor literario o social, entonces se puede permitir. Y es interesante porque justamente se ha focalizado ahora los ataques en una novela, Come Tierra, de Dolores Reyes, y más de un, digamos, escritor, pensador, yo mismo lo podría haber dicho, dijo, bueno, pero fijémonos en los comienzos de la literatura argentina. El matadero presenta una escena de violación, ¿no? ¿Por qué no entonces sacamos al matadero de las bibliotecas? Sí, el viejo ejemplo de Lolita. Claro, y bueno, una voz de estas acusadoras, no voy a dar nombres porque no me interesa que sean recordados, dice, no, pero eso es buena literatura y en cambio esta novela es malísima. Y uno dice, entonces ahora no solo tenemos que someternos a sus juicios morales, sino también a sus juicios estéticos, ¿no? Carlos, dijiste hace un ratito, bueno, pero por lo menos nos consolaba que aquellos censores no lo habíamos votado. ¿Cómo te consuela que este orden político-cultural que tenemos fue votado? ¿Te sentís extranjero en tu tiempo, extranjero en tu país, independientemente de quién sea el presidente, que los argentinos hayan votado esto? ¿Cómo te relacionás con el pertenecer a esta sociedad? Bueno, la semana pasada fue la ceremonia de entrega de los premios Conex de Platino, justamente en digamos, la categoría de la literatura, ¿no? Por un lado fue
bueno, fue una alegría, digamos, ver tantos colegas recibiendo los premios y este reconocimiento que no viene justamente. Que viene de los colegas. Que viene de los colegas. Pero al mismo tiempo cada digamos, persona que recibía el premio, en muchos casos decía palabras, digamos, que manifestaban su tristeza, su angustia, su enojo con este ataque sistemático, ideológico. Ya no es una cuestión meramente de desfinanciación, ¿no? Y entre los muchos, digamos, breves discursos que se pronunciaron, hubo uno que dijo, bueno, ¿en qué hicimos mal? ¿Qué tenemos la culpa? Yo no me hago esa pregunta porque no creo, pero sí me pregunto qué es lo que no vi, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ahí? Y ya que hablamos del peronismo, hay un momento similar en nuestra historia que es de alguna manera, digamos, está muy, muy claramente reflejado en las páginas de Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Con respecto al 17 de octubre. Dice, ¿dónde estaban? ¿De dónde salieron? ¿Cómo es que de golpe apareció esto? Y que los extraterrestres de la mujer de Piñera en las marchas en Chile. ¿Recordás que ella usó casualmente esa figura? Mira, no me acordaba eso, pero... ¿Y ahora? ¿Y cómo te explicas? Y ahora ¿dónde estaban? Bueno, estaban en las redes, pero digo, esto excede también esas ideas. Jorge, no tengo respuestas todavía y prefiero no tenerlas porque de nuevo me parece que hay que hacer un acto no de mea culpa, de nuevo yo no me culpo del triunfo de este gobierno, pero sí de humildad, ¿no? Esto que yo ya lo dije cuando dije lo de, bueno, ganó Bolsonaro, esto nunca podría pasar en la Argentina. Bueno, no, sí, no solo podría pasar, sino que pasó. ¿Y podría pasar algo peor? Sí. O sea, hay que estar atentos. Hay que estar muy atentos. Hay que ver ahora qué pasa en Estados Unidos, ¿no? Porque, de nuevo, yo casi estaba si este reportaje hubiera tenido lugar hace ponele 2 meses, yo diría, bueno, pero mira, Estados Unidos volvió de Trump, Brasil volvió de Bolsonaro y nosotros, pero ahora volvió de Trump y ahora volvió Trump y volvió reloaded. De hecho, en una nota de diario que suelo leer, británico The Guardian, usaban la frase Tamerlán Unbound, que es la misma que yo puse de título para mi novela con otro nombre, Trump Unbound, perdón, y yo justamente uso de título Tamerlán desencadenado, que es más o menos la misma idea. Y sí, ahora en su primer gobierno tenía todavía controles, estructuras, no tenía el voto popular y ahora lo tiene todo. ¿Qué va a hacer? Y sabiendo que este gobierno se mira en ese espejo casi de Blancanieves, ¿no? Para que le diga que es el a ver, como consuelo, leer de vuelta Epicuro con el tetrafármaco, ¿no? Para el pueblo griego que estaba conquistado por los bárbaros del norte. Ni lo malo ni lo bueno duran para siempre. Carlos, muchísimas gracias por esta deliciosa hora de conversación. Un gran placer.